camino contigo, tú no caminas solo. Y si caes te levanto, si ríes yo río, y si lloras yo lloro. Oh, sé que duele el silencio y al no escuchar mi voz, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la salvación. Yo camino contigo, tú no caminas solo. Y si caes te levanto, si ríes yo río, y si lloras yo lloro. Oh, sé que duele el silencio y al no escuchar mi voz, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la salvación. Sé que es difícil. Hey, estés donde estés, necesito que vengas ahora que mi mundo está al revés. Hey, eso ya lo sé, que solo te busco y te llamo cuando no me dan los pies. Hey, dime si es verdad que por la noche me cuidas en medio de la oscuridad. Hey, soy yo otra vez. Solo sé que tengo miedo, pero no sé bien de qué. Que nadie me cuida como tú me cuidas, que nadie me ama como tú me amas, que nadie se mueve sin que tú estés viendo, que nadie se salva si no está en tu reino. Amén, amén. Aquí está mi inquietud, te pido. Amén, amén. Y quítame el dolor. Es tanto lo que quiero preguntarte, respuesta por si vuelvo a equivocarme. Que si me caigo, estás para levantarme, aunque mis hermanos sean los primeros en juzgarme y señalarme los errores que tú ya me perdonaste. Que si me caigo, estás para levantarme una y otra vez. Y si pierdo el foco, voy contra la marea y sin reposo. Sé que aunque esté en un hueco, no estoy solo. Sé que aunque esté en un hueco, no estoy solo. Y yo, amén, amén. Aquí está mi inquietud, te pido. Amén, amén. Y quítame el dolor. Cuida de mí, cuida de mí, deja mi alma y llena de ti. Cuida de mí, cuida de mí, a que le temos y cuida de mí. Cuida de mí, cuida de mí, deja mi vida y llena de ti. Cuida de mí, cuida de mí, a que le temos y cuida de mí. Cuida de mí, cuida de mí, deja mi alma y llena de ti. Cuida de mí, cuida de mí, a que le temos y cuida de mí. Cuida de mí, cuida de mí, deja
llena de ti. Cuida de mí, cuida de mí, cuida de mí. Amén, amén. Aquí está mi inquietud, te pido. Amén, amén. Y quítame el dolor. Quítame el dolor. Amén, amén. Aquí está mi inquietud, te pido. Amén, amén. Y quítame el dolor. Hey, cuidas de mí, me sostienes en tus brazos. Hola a todos, ¿cómo estáis? Muy bienvenidos un domingo más a vuestra casa, al canal cristiano Jesucristo vive en Madrid y a vuestro magazine dominical Camina y Ven. Damos la bienvenida a nuestro pastor de cabecera, a nuestro amigo y hermano el pastor Alejandro Montañez. Pastor Alejandro, buenas tardes, bendiciones. Me hiciste acordar que Cristo no tenía de dónde recostar su cabeza. Pues hombre, tanto de cabecera, bueno, Dios nos ha llamado a ser cabeza y no cola. Por ese lado sí, le tomo su palabra y le digo amén. Y bienvenidos a todos los que nos ven y los que se han suscrito a este canal para entender y comprender la palabra de Dios y lo que Él ha estimado que va a suceder en los tiempos finales. Amén, así es, qué bendición. Recordad que estamos viendo que profecía, algo que ya se está haciendo habitual en este canal y que muchos de los seguidores que tenemos es por la profecía. Yo feliz de ser un canal especializado, si se le puede decir así, enfocado en profecía, porque es necesario que esta área bíblica se enseñe cada día más y más. Recordemos que estábamos, la semana pasada iniciamos hablando de Daniel. Estamos con el inicio de la explicación de las 70 semanas. La semana pasada hablamos un poquito de quién era Daniel, dónde estaba situado históricamente cuando recibe esta profecía, por qué estaba ahí, todo eso ya lo vimos la semana pasada, pero resulta que nos quedamos en un momento en el que Daniel se da cuenta de que la profecía que había dado el profeta Jeremías de que iban a estar cautivos 70 años en Babilonia, ya se estaba cumpliendo, estaban llegando al final del tiempo y según esa profecía era momento de regresar a casa. Cuéntanos, Pastor Alejandro. Bueno, acuérdate que Daniel fue llevado siendo muy joven, cuando tenía 15 años. Y ya habían transcurrido alrededor de 65 años del cautiverio cuando recibe esta palabra enviada por el Señor y dada por el ángel Gabriel. O sea que Daniel tenía aproximadamente 80 años cuando recibe esta revelación. La recibió porque era un hombre de Dios, un hombre que dispuso su vida, su corazón, su mente, su alma y todo su ser al servicio no solamente de Nabucodonosor o el imperio babilónico, sino de Dios, que es lo más importante, ¿sí? Y por eso el Dios Todopoderoso le dio esta revelación. O sea, siempre Dios toma a estas personas porque Él conoce el corazón. Nosotros conocemos el parecer, ¿no? O el buen parecer de las personas, pero Dios conoce el corazón y es por eso que le dio esta revelación. Vemos que ya en el año 538 al 535, pues si vamos a ser exactos, como dice la profecía,
tendríamos que colocar en el año 535. Del año 535 al año 605, cuando empezó la primera deportación, se cumplen los 70 años. Ujú. Entonces, podríamos tomar la fecha como el 535, ¿sí? Donde Esdras y Zorobabel y 50.000 judíos más empiezan ya su retorno a Jerusalén, Ujú. ¿sí? Ya después fue Nehemías en el 445, ¿sí? Entonces, como esta profecía va muy ligada también al libro de Apocalipsis. Apocalipsis significa ¿qué? Revelación. Revelación. Y también le fue dado a un hombre que era muy amado por el Señor, era el discípulo amado. Ujú. ¿Quién era? El apóstol Juan. Y si recordamos, Juan tenía un temperamento muy fuerte con su hermano, los Boanerges, ¿no? Los hijos del trueno. El trueno. Porque donde no era recibido, Jesús decía, Señor, oremos para que descienda fuego del cielo y los consuma. Mire el amor que tenía este hombre por las almas, ¿no? Era Y de Juan y Jacobo eran el Superman y el Batman de esa época. Pero, o sea, después Juan se le conoce como el escritor de los evangelios del amor, Ujú. ¿sí? ¿Quién pudo haber cambiado el corazón de este joven? Cristo, Es Cristo. porque él caminó con Cristo más o menos 3 años y medio, su ministerio del Señor, y solo el Señor puede cambiar ese odio que hay en nosotros por el amor, y el amor que incondicional, Ujú. ¿sí? No un amor conveniente, sino incondicional. Él es el que nos puede cambiar y sacar todo ese odio, rencor, resentimiento de nuestro ser. Tú, Así como es. yo, en el transcurso de la vida hemos sido heridos, lastimados, ¿sí? Vituperados, ¿sí? Pero el Señor sana nuestro corazón. Nos duele como seres humanos en la carne, Ujú. pero espiritualmente nosotros debemos aprender a perdonar en el mismo instante que se nos hace la ofensa, Así ¿sí? es. Y si nosotros hemos ofendido, a pedir perdón en el mismo instante, porque la verdad nos hace ¿qué? Libres. Libres. Entonces, mira que este libro de Apocalipsis también pues fue escrito por otro varón de Dios. Él fue llevado como también cautivo, no, sino fue expulsado hacia la Ujú. isla de Patmos, Ujú. y allí fue donde recibió esta revelación. Estando solito, también el Señor le reveló el Apocalipsis, y que tiene mucha relación con la última semana de la profecía de las 70 semanas de Daniel, ¿sí? Entonces, para no seguir dándole vueltas al asunto, vamos a entrar a la profecía de las 70 semanas, Ujú. que está en Daniel 9, 20 al 27, tú lo leíste hace 8 días, Sí. ¿sí? Y vamos a volverlo porque esta hay que leerla no una, dos, sino 20, 30, 40 veces hasta que le vamos cogiendo el hilo a lo que Dios quiere mostrarnos a través de su palabra. Antes de que empieces, Alejandro, a leerla, quiero recomendar a todas las personas que nos están viendo, para entender esta profecía, no es una profecía fácil, no es una profecía sencilla, ¿ok? No es una profecía de que te digo que mañana va a llover y llueve, no es así. Entonces te recomiendo que tengas a tu lado papel, boli, vayas tomando notas, vayas tomando apuntes de lo que estamos hablando y tengas la Biblia. Es importante porque cada versículo es ese manantial que brota y que va a ser necesario que estudies cada versículo para poder entender la profecía en su totalidad, ¿ok? Te hago esa recomendación porque uno ya la ha estudiado y uno sabe que es compleja de enseñar y compleja de entender, ¿vale? Quiero dar ese tip. Ahora sí, Alejandro, cuando quieras. Bueno,
lo que tú decías, es bueno anotar citas bíblicas porque son las que argumentan la posición que nosotros tenemos referente a lo que Dios nos da en su palabra, ¿sí? No decimos las cosas por decirlas, porque yo digo o yo pienso, sino porque la escritura lo dice, es lo más importante. Y es bueno anotar esas citas para poder argumentar en contra también de otras interpretaciones que están fuera del contexto, ¿sí? Queriendo dar otra revelación, pero muy diferente a la que nos da la palabra. Entonces vamos a leer de nuevo la profecía de Daniel 9:20 al 27. La voy a leer de la Reina Valera del 2015. Aún estaba yo hablando y orando, confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, presentando mi ruego delante del Señor mi Dios por el santo monte de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando Gabriel, el hombre al cual yo había visto en visión al principio, voló rápidamente y me tocó como a la hora del sacrificio del atardecer. Vino y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he venido para iluminar tu entendimiento. Al principio de tu ruego salió la palabra y yo he venido para declarártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la palabra y comprende la visión. Versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar con la transgresión, para acabar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer la justicia eterna, para sellar la visión y la profecía, y para ungir el lugar santísimo. Versículo 25. Conoce pues y entiende que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, y volverá a ser edificada la plaza y muro, pero en tiempos angustiosos. Versículo 26. Después de las 62 semanas, el Mesías será quitado, y no tendrán nada, y el pueblo de un gobernante que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Con cataclismo será su fin, y hasta el fin de la guerra está decretada la desolación. Versículo 27. Por una semana él confirmará un pacto con muchos, y en la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Sobre alas de abominaciones vendrá el desolador hasta que el aniquilamiento que está decidido venga sobre el desolador. Esta es la famosa profecía de las 70 semanas de Daniel. Entonces, lo primero que nosotros debemos mirar es hacia quién va dirigida. Y el mismo versículo 24, capítulo 9 de Daniel, nos dice que va dirigida hacia el pueblo, si dice a tu pueblo. ¿Cuál es el pueblo de Daniel? El pueblo judío, ¿sí? Hacia el pueblo de Israel y hacia un lugar específico, la ciudad santa de Jerusalén. Ahí lo está especificando en Daniel 9:24. Ahora bien, tenemos que entrar a aclarar que las semanas en el contexto de este pasaje, cada semana equivale a 7 años. ¿Por qué? Porque en los textos hebreos aparece una palabra que es la palabra Shavua. Y Shavua significa 7, ¿sí? Y también significa que esos 7 años, ¿sí? Una semana equivale a 7 años. Y ya cuando aparece en el griego, aparece la palabra hepta, que significa también ¿qué? 7. Entonces, ¿cómo nosotros podemos determinar que verdaderamente cada semana de esta profecía equivale a 7 años? Primero, porque con el significado de los 7 años es cuando nos cuadran los tiempos
Ujú. ¿sí? Que determinaron cada parte de esta profecía, ¿sí? Las primeras 7 semanas, después las 62 semanas y la última semana que hace falta, ¿sí? Ujú. Entonces, si nosotros vamos a Génesis, capítulo 29, vamos a ver la historia de Jacob, ¿sí? El patriarca Jacob, de donde se desprenden las 12 tribus de Israel, y su tío Labán. Acuérdese que Jacob había engañado a su papá haciéndose pasar por Esaú, ¿sí? Ujú. Y le tocó salir huyendo con el patrocinio de su mamá, que era Rebeca, ¿no? Y él nunca volvió a verlos, ni a Rebeca, ni a su papá Isaac, creo. Entonces se fue hacia la tierra del tío Labán. Cuando él estuvo allí, se enamoró de una de las hijas, ¿sí? Cuando él empezó a trabajar por una de sus hijas, Labán le entregó a la otra hija, A la ¿sí? menor. Sí, a la menor. Y ¿A la después le menor o a la tocó mayor? Ahí trabajar. estoy dudando. Primero era, antes de la menor era, La mayor. la mayor era Lea, ¿sí? Vale. Y entonces Ahí sí. le tocó trabajar 7 años cuando le entregaron a Lea y él dijo, no, yo quiero a la otra. Sí que. Entonces ahorita lo vamos a leer. Ahora sí. Entonces, dice la palabra. Entonces Labán reunió a todos los hombres de aquel lugar e hizo un banquete. Y sucedió que en la noche tomó a su hija Lea y se la trajo. Y él se unió a ella, pensando que era ¿quién? Raquel, que era la otra. Versículo 24. Entonces Labán dio a su sierva Silpa a su hija Lea como sierva. Y al llegar la mañana, he aquí que era Lea, no era Raquel. Entonces él dijo a Labán, ¿por qué me has hecho esto? No he trabajado para ti por Raquel, ¿por qué pues me has engañado? Entonces Labán le respondió, no se acostumbra en nuestro lugar dar la menor antes que la mayor. Y mire, aquí está donde nos interesa. Cumple la semana de esta y después se te dará también la otra por el trabajo que harás para mí durante otros 7 años. ¿Sí? Dice, cumple la semana. Entonces, en los originales en hebreo, la palabra que aparece allí es Shabua. ¿Sí? También dice que Shiva también significa 7. Pero aquí en este aparece Shabua, ¿sí? Que es la palabra que nos dice que cada semana representaba ¿qué? Otros 7 años. Entonces ahí encontramos la primera mención donde semana en Shabua significan 7 años. También lo estudié y lo busqué en el libro este que es la Concordancia Strong, donde están raíces hebreas, arameas y griegas. Y aparece tal cual. Y en Levítico capítulo 25 nos habla del año de jubileo, ¿sí? Que dice que cuando personas del pueblo de Israel estaban pasando por grandes necesidades y les tocaba vender todo, ¿sí? Entonces ellos se daban también como esclavos en el mismo pueblo, ¿sí? Y dice que al terminar ya 7 shabuas, la siguiente, ellos recobraban la libertad y sus bienes, ¿sí? Les eran devueltos. Entonces aquí quiero darles a entender lo que dice en Levítico 25:8. Dice, después contarás 7 semanas de años, ¿sí? Ahí cuando dice contarás 7 semanas, esa palabra es ¿qué? Shabua, ¿sí? Entonces contarás 7 semanas de años, es decir, 7 veces 7 años. De modo que el tiempo de las 7 semanas de años te serán 49 años. ¿Sí? Entonces permanecían 7 semanas
que equivalían a 7 años cada una de ellas, serían 49 años. Y como el año de jubileo es cada 50 años, ese año siguiente a las 7 chabúas eran que nuevamente libres y volvían a retomar sus bienes, mientras que los otros lo explotaban durante 50 años. Ya si se moría el paisano, pues ahí ya se manejaban otro estilo de reembolso de todas sus pertenencias. Dice, cuando se cumplan estas 70 semanas de esta profecía, también la escritura nos dice que se cumplirán 5 hechos o 5 eventos muy importantes que aparecen ahí en la misma profecía de Daniel 9, ¿sí? Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu ciudad santa. Entonces ya sabemos que va a dirigir hacia el pueblo de judío o el de Israel y hacia la ciudad de Jerusalén. Y ahora mire, ¿para qué? Para terminar con la transgresión. Otra, para acabar con el pecado. Otra, para expiar la iniquidad, para traer la justicia eterna, para sellar la visión y la profecía, y para ungir el lugar santísimo. Entonces, vamos a mirar cada una de ellas. Vamos a ir en orden. Sí, vamos a ir en orden lo que nos está dando la profecía en Daniel 9. ¿Hacia quién va dirigida? Pueblo de Israel y la ciudad santa. Y dice, ¿para qué? Para terminar la prevaricación y el fin del pecado de Israel. ¿Por qué? Porque al final de los tiempos, su incredulidad será ¿qué? Quitada. ¿Sí? Le será quitada, y entonces cuando ellos vean, oh, verdaderamente el Mesías será Jesucristo, entonces ellos se arrepentirán. ¿Sí? Alejandro, vamos a demostrar, ¿vale? Porque hay muchas corrientes que la semana que viene, cuando hagamos, como decimos en España, el encaje de bolillos, cuando mezclemos, empecemos a sumar los números para ver cómo la profecía es exacta. Vamos a enseñar, aquí no solamente transmitimos nuestra posición y es lo que tenéis que acatar, no. Yo quiero la semana que viene enseñar 3 posiciones que hay con referencia a las 70 semanas, ¿no? A la interpretación de numerológica de las 70 semanas. Pero antes de eso, que eso será, si Dios lo permite, el siguiente programa, lo que quiero con esto, lo que vamos a enseñar ahora, estos 5 puntos que nos dice la profecía, vamos a ver, como estaba explicando el pastor Alejandro, no está cumplido todavía. Es una profecía enfocada a Israel y vemos cómo no está cumplido ninguno de los 5 puntos que nos va a enseñar el pastor Alejandro ahora. Y no es que nosotros lo digamos, vamos a mostrarlo y vosotros desde vuestra casa decís si realmente se están cumpliendo, si se han cumplido o no. ¿No? Hasta el día de hoy los israelitas están esperando al Mesías, cuando ya vino hace más de 2000 años. Okay. Entonces, dice la profecía, ¿no? Dice la profecía, terminará la prevaricación y el fin del pecado de Israel, porque será quitada la incredulidad de ellos, ¿sí? Es más, en Apocalipsis nos habla que habrá 144,000 judíos representados, 12,000 por cada tribu, ¿sí? Que serán salvos, dice allí. Pero vamos a leer. Alejito, perdona que te interrumpa. Dice, terminar con la prevaricación, ¿no? Y pues quizá muchas personas que nos están viendo pueden decir, bueno, ¿y qué quiere decir la prevaricación, no? Probablemente, posiblemente, se está refiriendo a terminar con las transgresiones y a finalizar con la apostasía del pueblo de Israel. ¿Qué es apostatar? Apostatar es renegar de esa fe, de esa creencia. ¿Sí? Entonces, la pregunta para saber si esto se ha cumplido no es, en este momento, ¿Israel creen en Jesús como el Mesías? No. No. Entonces, esta primera parte nos está diciendo que terminará la prevaricación, terminará la apostasía del pueblo de Israel. Ahora sí vamos a ver, Alejandro, ¿qué ibas a...? Es que no me quiero adelantar porque ahí es donde uno dice, ellos reedificarán el templo, ¿sí? Por tercera vez,
Y en esa reedificación harán un pacto con el inicuo. Y es que ese tú me hombre adelantas, inicuo, Alejandro, frénate, sí, por eso. no te vayas. No, es que no. Por eso no me quiero adelantar. No, por Bueno, favor. terminará la Vamos allá. prevaricación, que es todo lo que ellos hablaron mal de Cristo, ¿sí? De la fe cristiana, ¿sí? Terminará eso. Será el fin del pecado de incredulidad de los judíos. Y mira que Zacarías, en Zacarías capítulo 12, podemos apreciar algo de esto. Y voy a leer el primer versículo, 12:1. Dice, profecía, dice así, la palabra del Señor acerca de Israel. El Señor, que extiende los cielos, que pone los cimientos de la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él. Dice, ahora miremos el versículo 9 y 10 de ese mismo capítulo. ¿Qué dice el Señor? En aquel día sucederá que buscaré destruir a todos los pueblos que vengan contra Jerusalén y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y de súplica. Mirarán al que traspasaron y harán duelo por él, con duelo como por hijo único, afligiéndose por él como quien se aflige por un primogénito. O sea, mire, aquí está diciendo Zacarías que ese pueblo, ¿sí?, de Israel, ¿sí?, mirará, o sea, mirará hacia atrás, dirá, ay, el que traspasamos, ese era. Y nos equivocamos, ¿sí? Entonces dice que se afligirán, o sea, se arrepentirán, porque van a reconocer a Jesús como el primogénito Hijo de Dios. ¿Sí ve la profecía ahí? ¿Ya se cumplió esta profecía? No, se va a cumplir cuando ellos verdaderamente salgan de la oscuridad, les sea quitado el velo y vean la equivocación tan grande. ¿Ves? Ahí tendrá que cumplirse ese punto. El segundo es expiar la inequidad del pueblo judío. ¿Qué es expiar? No es mirar a otro ya como para a ver qué es lo que está haciendo. Eso es cotillear. Eso es ser como cotilla. el chisme. Exactamente, no. Como el expiar, chisme. ¿no? Expiar es quitar, ¿no? Cubrir, eliminar, ¿no, Alejandro? Sí, sí. Es eliminar la inequidad del pueblo judío. Al eliminar el pecado y al aceptar el sacrificio de Jesucristo en la cruz como su Salvador. O sea, cuando ellos reconocen su error, ¿sí?, van a aceptar que el que murió en la cruz del Calvario era el Hijo de Dios, ¿sí?, su Salvador. El que ellos tanto están esperando, pero que ya vino hace muchísimo tiempo. ¿Dónde está escrito esto? En Isaías capítulo 53, que habla de los sufrimientos de Cristo en la cruz, versículo 8 al 10. Dice, por medio de la opresión y del juicio fue quitado. Y respecto a su generación, ¿quién la contará? Mire acá, porque él fue cortado de la tierra de los vivientes. ¿Quién? El Cristo. Y por la transgresión de mi pueblo fue, ¿qué?, herido. Se dispuso con los impíos su sepultura y con los ricos estuvo en su muerte. Aunque nunca hizo violencia, ni hubo engaño en su boca, con todo eso el Señor quiso quebrantarlo y lo hirió. Cuando se haya puesto su vida como sacrificio por la culpa, verá descendencia. O sea que la muerte de cruz, de Cristo en la cruz, trae descendencia. Primero porque Él vino al pueblo judío. Pero como fue rechazado por ese pueblo, abrió la puerta para que el pueblo gentil también tenga descendencia en la fe, ¿sí? Como la fe de Abraham le fue contada por justicia, a nosotros también por la fe de creer en el Hijo de Dios nos es contado por justicia. Y ahora somos parte del cuerpo de Cristo, somos hijos de Dios.
¿sí? Porque los que a él vino lo rechazaron. Ujú. Entonces verá descendencia. Y dice, vivirá por días sin fin y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Entonces, mire, será quitada o va a expiar, ¿sí? ¿El qué? La El pecado, iniquidad, la la inequidad maldad. del pueblo. Será expiado por el sacrificio de Cristo. Porque ellos dirán, verdaderamente ese fue el único y vicario sacrificio para perdonar pecados, para perdonar la inequidad, no solamente de los gentiles, sino del pueblo judío. ¿Ves? También el tercero, traer justicia perdurable. ¿Hoy en día hay justicia? Desgraciadamente no. Ni los propios ¿No? jueces ni los propios jueces imparten una justicia justa. Sí, o sea, toda La esa prueba conveniencia. la tenemos no solamente en Israel, desgraciadamente, sino en el mundo entero, ¿vale? Obviamente esta profecía va para Israel, pero va a ser, yo creo que la repercusión, bueno, creo no, ya lo veremos cuando veamos Va a los ser, eventos, mundial, ¿no? aunque nosotros no lo vamos a ver, Amén. porque en nuestra posición también Ujú. tenemos que hablar del rapto de la iglesia, Así es. la supuesta venida secreta de Jesús por su iglesia. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante. Lo que pasa es que uno se emociona y quiere irse Si por ahí. quiere avanzarse, ¿no? Sí, traer justicia perdurable. ¿Por qué va a haber justicia perdurable? Porque es el comienzo del reinado de Jesucristo en el trono del linaje del rey David. Acuérdese que Jesucristo tiene que estar sentado ahorita, en la actualidad, a la diestra de Dios Padre. Le fue otorgado ese derecho por su sacrificio en la cruz. Pero también tiene que ocupar la silla, como dicen las escrituras, la silla de donde viene el rey David. Ujú. ¿Sí? Sentarse en el trono del templo. Pero el que se va a sentar allí primero va a ser el ¿qué? El hombre inicuo de pecado, el anticristo. Pero Jesús va a terminar sentado allí. Y cuando Él esté sentado como Jesús, el Cristo, en el trono de David, Él reinará con justicia, con verdad, ¿sí? Ujú. No a ojo ni a conveniencia, como lo hacen actualmente los hombres, porque Él conoce verdaderamente la verdad y puede emitir un juicio, ¿sí? Así es. Entonces vamos a ver eso en Jeremías capítulo 23, versículos 5 al 6. Y aquí vienen días, dice el Señor, en que levantaré a David un retoño justo. ¿Hay algún justo sobre la tierra? Ni uno El solo, dice único Romanos. justo, exactamente, ni uno solo. El único justo fue Cristo. Y por ser justo, santo, fue el que dio su vida como expiación y redención por la humanidad. ¿Sí? Y justificación. Bueno, reinará un rey que obrará con inteligencia y que practicará el derecho y la justicia en la tierra. Versículo 6. En sus días será salvo Judá e Israel habitará seguro. Y mire lo que dice, y este es el nombre con el cual será llamado, Señor, justicia nuestra. ¿Sí? Cuando Él esté reinando, verdaderamente va a haber ¿qué? Justicia, no solamente en el pueblo de Israel, sino en todo el universo, porque Él es el Señor. Como la que nunca ha habido. Exactamente. Hay muchos inocentes que están presos y muchos culpables que están libres. Así es. ¿Ves? Esa es la justicia humana. La cuarta, se sellará la visión y la profecía. Dice, ¿cómo así? Pues sí, pues al terminar esa última semana, ¿sí? Todo terminará. Todo lo que estaba escrito se ha cumplido. O sea que queda ¿qué? Sellada. Ya. Terminó. Se está refiriendo al cumplimiento completo, 100% de la profecía. No hay más, no hay ni un 1%, no hay nada.
completa, sellada, terminada, como cuando finalizamos un bote de cualquier... Se termina, se tapa y ya. Se finí, dice. Exactamente. Se Así finí. es. Y entonces, como se cumple lo que hacía falta por cumplir de los últimos tiempos, termina. Ujú. Ya todo lo que estaba escrito se cumplió y entonces queda ¿qué? Sellada, cerrada. Lo único que sí se va a abrir y se habrán quitado son los sellos de los libros. Y el único que puede destaparlos es ¿quién? El Hijo de Cristo. Dios, el Cordero de Dios. Pero no nos adelantemos, porque eso está más adelante. Y Alejito, Alejito, que te veo ya con el estado eterno. Y la quinta, Venga, vamos allá. ungir el lugar santo de Jerusalén. ¿Sí? Cristo mismo se sentará en el trono de David. ¿Sí? Antes se había sentado ¿quién? El anticristo. ¿Sí? Eso es lo que vamos a estudiar más adelante. Ujú. Pero al final, Cristo es el que toma las riendas y se sienta en el trono de David por la eternidad. Y si usted quiere ver algo que nos habla de ese templo futuro, lo vas a encontrar en el profeta Ezequiel del capítulo 40 al 43, donde Dios lo lleva por todo el templo, ¿sí? Y le muestra todas las cosas que hay en él, ¿sí? Y me voy a ir a dos citas en específico. Ezequiel 44. Dice, aquel hombre me dijo, oh hijo de hombre, mira con tus ojos, oye con tus oídos y presta atención a todas las cosas que te mostraré. ¿Se acuerda que eso fue lo que le dijo Gabriel también a Daniel? Ujú. Presta atención, porque para que yo te las muestre, has sido traído aquí. Declara todo lo que ves a la casa de Israel. Mire lo que le está diciendo. Tiene que, ¿qué? Prestar mucha atención, porque para eso fue llevado y le mostraron esa visión del templo. Y Ezequiel 43, del 4 al 7. Dice, la gloria del Señor entró en el templo por la puerta que da al oriente. Entonces el Espíritu me levantó y me introdujo al atrio interior. Y he aquí que la gloria del Señor llenó el templo. Entonces oí a alguien que me hablaba desde el templo, mientras un hombre estaba de pie junto a mí. Y me dijo, oh hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar de las plantas de mis pies, en el cual habitaré en medio de los hijos de Israel para siempre. ¿Quién le estaba hablando ahí? El Señor Jesucristo. Le estaba hablando. ¿A quién? A Ezequiel. Ujú. ¿Sí? Que su presencia iba a llenar ese templo. Entonces me hace recordar cuando Dios llama a Moisés al Sinaí, en el monte Sinaí, y le muestra cómo debía hacer el tabernáculo. Ujú. Y al final, cuando hicieron el tabernáculo, la presencia descendió de Dios sobre el lugar santísimo, o sea, el Shekinah. Así es. Descendió allí. Entonces, mire que al comienzo Dios da el tabernáculo para que su presencia descendiera en el tabernáculo Ujú. y él habitar en medio de su pueblo, Pueblo. porque las tribus tenían a sus campamentos alrededor del tabernáculo, ¿sí? Después nace en el corazón de David construirle un templo, pero como él se había manchado de mucha sangre, dijo que no lo podía construir, sino que lo haría ¿quién? Su hijo Salomón, ¿sí? Entonces Salomón edificó el primer templo, que fue destruido ¿por quién? Por el rey Nabucodonosor en el 586, Ujú. ¿sí? Después fue reedificado, ¿sí? Por Esdras, por Zorobabel, ¿sí? Pero fue profanado por un rey seleucida, Antíoco Epífanes IV. Ujú. Fue profanado, ¿por qué? Porque menospreció lo sagrado del templo del Señor, sacrificó una cerda, ¿sí? Donde se hacían los sacrificios por la expiación y del pecado pues, del pueblo de Israel. Entonces, él lo profanó, no lo destruyó, sino lo profanó.
Ya después fue reedificado por Herodes el Grande, ¿sí? Dice que duró 40 años ese famoso templo que tenía 2 torres, que después vamos a ver cómo el Señor habla de estas torres, ¿sí? Y ese tercer templo, que dicen, algunos dicen, yo no lo he visto, que ya está prefabricado, como estilo Legos, ¿no? ¿Para qué? ¿Por qué? Porque donde se tiene que edificar, ahorita hay una mezquita. La Roca. La mezquita de la Roca, una mezquita musulmana, ¿sí? Acuérdate que tú me dijiste, lo único que queda de la ciudad es el Muro de los Lamentos, un pedazo, ¿no? Pero tienen que edificarlo en este lugar, o sea que tiene que suceder muchas cosas con el pueblo también musulmán, y donde van a reedificar ese templo para que el hombre inicuo de pecado, el que los tiene engañados, se siente allí y diga, es que yo soy el Mesías, cuando es un falso, es el anticristo. ¿Sí? Entonces, si nosotros vemos a través del tabernáculo de los templos que le hicieron al Señor, Dios siempre ha querido habitar en medio de su pueblo. ¿Sí? Ahora habita en nosotros por medio del Espíritu Santo. Por medio de este tabernáculo, ¿no? Sí, pero es un tabernáculo que se va a deshacer. A deshacer. Sí, porque Él nos dará uno incorruptible. Pero también después vamos a hablar de eso. Lecito, ¿sí? Estamos sin tiempo, no sé que te quede por ahí bailando. No, sabes que bien. Sí, porque vamos a entrar ya a la división de la profecía que está dividida en 3 secciones o 3 partes. Listo, vamos a ver entonces lo de la suma de los años, porque aquella persona que nos está viendo puede decir, bueno, ¿y por qué me tengo que creer yo que entonces ya con 7 años por semana, entonces ya son todos los números? Eso es lo que vamos a ver la semana que viene. Vamos a ver las 3 divisiones, vamos a sumar las 3 divisiones, los eventos de las 3 divisiones y vamos a ver finalmente cómo perfectamente como pieza de Lego, como decía el pastor Alejandro, encajan las piezas como ese puzzle ante la profecía. ¿Ok? Pero todo eso hay que explicarlo y hay que entenderlo, porque no es fácil, ¿vale? No es, venga, ya sí, ya. No, poquito a poco, porque la profecía es profunda. Entonces, queda claro, una semana son 7 años, una Shabua en el idioma hebreo. Hemos visto en diferentes citas bíblicas cómo la Biblia nos confirma que es así, que una semana son 7 años. Hemos visto un poquito sobre las 5 divisiones de la profecía de Daniel y la semana que viene, si Dios lo permite, vamos a entrar ya con esas 3 grandes divisiones de las 70 semanas y eventos y futuros que ya los ha ido el pastor Alejandro soltando ahí los pildorazos a lo largo de la enseñanza de hoy. Vamos a irlas viendo programa a programa detalladamente, ¿ok? De todas maneras, agradeceros nuevamente. Pastor Alejandro, no sé si quieras decir algo más antes de finalizar. Bueno, que cada vez que vamos profundizando en el estudio vamos entendiendo eventos, ¿sí? Que han de ocurrir, ¿sí? Antes, después. Claro que con la gracia de Dios, de pronto nosotros no vamos a alcanzar a ver todo lo que está profetizado en la palabra, porque va a haber un acontecimiento que va a modificar y va a dar comienzo a esta última semana, que es el famoso rapto de la iglesia, en la cual también hay 3 posiciones. Vamos a verlo todo eso, pero sinceramente, conociendo la profecía, ni ganas. Es que, ¿sabes? O sea, ojalá que el Señor venga lo antes posible, obviamente pues teniendo en cuenta que todavía hay muchas personas que no lo conocen y dando gracias a Dios por este tiempo que está dando para que las personas conozcan de su palabra, por esa paciencia de Dios ante el pecado tan grande de la humanidad. Hay gente que dice, no, estamos como Sodoma y Gomorra. Yo creo que estamos el triple de mal que de Sodoma y Gomorra. No, ponle cuidado. Actualmente estamos viviendo tiempos difíciles, pero fíjate que en esa última semana ya las batallas no se van a librar, las batallas espirituales no se van a librar en el segundo cielo,
sino que Satanás y toda su corte, un tercio de los ángeles, saldrán de ese segundo cielo y vendrán ¿a qué? A la tierra. O sea, imagínense. Espérate que te sumo algo más. No solamente eso, tenemos que tener en cuenta que lo vamos a ver más adelante, pero ya te voy poniendo la guindita ahí. Actualmente, de esa tercera parte de los ángeles que cayeron con Satanás, muchos de ellos están encarcelados. La palabra nos lo enseña en prisiones de tinieblas, que son los peores demonios. Y ya los que hay son malos, pues imagínate esos tan terribles que están atados, esos serán sueltos para esa última semana. Así que ahí te voy soltando cositas para que no te pierdas ni un solo programa de lo que se viene. ¿Ok? Pastor Alejandro, gracias de verdad por todo el trabajo, por toda la dedicación, por todas las enseñanzas que cada semana nos traes para la edificación del cuerpo de Cristo, para enseñar a todas las personas de que los tiempos se están cumpliendo y lo que ha de venir está ya a la puerta. Debemos de estar preparados. A todos vosotros agradeceros enormemente que nos acompañéis un domingo más en el programa Camina y Ven. Gracias a todos los que nos veis en diferido, a todos los que nos estáis viendo en directo. Gracias por todos los comentarios, tanto en el chat como en la caja de comentarios. Y quedamos a vuestra entera disposición. Nos vemos el domingo que viene. Si Dios lo permite, 6 de la tarde, hora España, 12 del mediodía, hora Colombia, 10 de la mañana, hora del Pacífico. Gracias a todos. Fuerte abrazo, bendiciones. Pastor Alejandro, muchas gracias. Bendiciones. Chao, chao. Bendiciones, que estén bien. Yo camino contigo, tú no caminas solo. Y si caes te levanto, si ríes yo río y si llora yo lloro. Oh, sé que duele el silencio y al no escuchar mi voz, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la salvación. Yo camino contigo, tú no caminas solo. Y si caes te levanto, si ríes yo río y si llora yo lloro. Oh, sé que duele el silencio y al no escuchar mi voz, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la salvación. Sé que es difícil. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos encontrarás en Twitter como JV Madrid, en Instagram como Iglesia Cristiana_JV_Madrid, en YouTube como Iglesia Cristiana JV Madrid. Te esperamos.